vida. Estamos aquí en el primer episodio de Sorry Ahí, el podcast que les trae a ustedes invitados de lujo, gente costarricense y de afuera. No sé si vamos a tener gente de afuera todavía, pero ojalá algún día. Gente que tiene ideas chivas, que está haciendo cosas interesantes, gente que tal vez no conocemos o nos los hemos encontrado por ahí o sabemos que son amigos de aquella persona, pero no sabemos verdaderamente qué piensan, cómo lo piensan y qué hacen al respecto. Entonces creo que eso es Sorry Ahí. ¿Tienes algo que agregar? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el señor Joaquín Muñoz. Él ha inventado un sistema educativo alternativo muy interesante y, como todos sabemos, pues la educación es de las cosas más importantes que podemos discutir en esta vida. Entonces hoy lo estamos invitando para que nos cuente un poco de su empresa, de su negocio y más que todo de su visión acerca de cómo puede revolucionar el mundo de la educación aquí en Costa Rica y me imagino que después en todo el mundo. Entonces creo que es importante recalcar, Alberto Terán, el joven a la izquierda, es músico, es artista, es sonidista, nos va a estar ayudando ahí hablando de arte y música y demás. Yo soy consultor de emprendedores y siempre me ha fascinado ver por qué la gente piensa lo que piensa y hace lo que hace. Y bueno, Joaquín, alias Piki, vamos a estar refiriéndonos a él como Piki, porque mentira que le vamos a decir Joaquín. Sí, tiene una cualidad muy chiva que es mi gemelo. Somos bastante emprendedores, entonces decidimos invitarlo para el primer programa del podcast. Entonces tal vez que Piki se presente y nos diga qué piensa, qué hace. Bueno, muchas gracias por invitarme al primer episodio. Es un honor que me hayan escogido a mí para, ¿verdad?, como invitado para el primer episodio. Sorrus, muchas gracias. Yo soy emprendedor y soy educador y me considero un emprendedor de la industria de la educación privada y un revolucionario en temas de educación y de sistemas educativos y de centros educativos. Estamos tratando de promover un sistema educativo que inventamos nosotros, que es de educación total y completamente individualizada y personalizada, donde, a diferencia de todo lo que se ha hecho desde la revolución industrial en adelante, no pensamos que los estudiantes deban aprender todos los mismos contenidos y que sean contenidos que tengan que ser mandados verticalmente por el Estado ni por ningún ente acreditador privado ni nada, sino que a cada estudiante hay que diseñarle un programa a la medida, no solo en cuanto a contenidos y objetivos de aprendizaje, sino en cuanto a sistemas y mecanismos y herramientas y materiales de aprendizaje, porque cada persona es diferente y la educación es todo. Entonces, ¿por qué cerrarnos a algo que más bien va a ser castrante, ¿verdad?, y estandarizante cuando se trata de desarrollar los potenciales de cada persona? Ok, entonces tu empresa es The Launchpad, ¿correcto? Mi empresa es The Launchpad. Desde ahí estamos gestando esta revolución educativa. Ok, cuando usted dice revolución educativa suena como un concepto muy grande, ¿verdad? Como que es como difícil de entender qué embarca una revolución educativa. Entonces tal vez sería chiva entender cómo comenzó The Launchpad y cuáles fueron tal vez las cosas que ustedes se dieron cuenta de camino que los hizo llegar hacia donde están hoy, y después entramos un poco en el tema de qué es esa revolución verdaderamente. The Launchpad empezó como un centro de tutorías de apoyo académico para que estudiantes de diferentes escuelas, colegios, universidades que necesitaban apoyo o querían apoyo con sus cosas académicas empezaron a llegar donde nosotros para que los ayudáramos a estudiar, para que los ayudáramos a hacer tareas, a hacer sus proyectos de la escuela o de la U, para subir sus notas y para lograr un mejor aprendizaje en realidad. Y nos dimos cuenta que cuando uno tiene un profesor y un estudiante, y entonces ese profesor tiene toda la libertad de adecuar cómo enseñarle al estudiante según los estilos de aprendizaje de ese estudiante, y puede establecer un vínculo especial con ese estudiante, que los niveles de aprendizaje que se logran son muy, muy profundos y muy buenos. Entonces de ahí dijimos, ¿por qué no ponemos un colegio donde todo sea por tutorías y así cada profesor puede buscar los mecanismos apropiados para cada estudiante para enseñarle? Y lo hicimos. Y entonces después dijimos, ahora, ¿qué más se puede hacer?
ok, ya estamos adecuando las formas de enseñanza-aprendizaje ¿verdad? A los requerimientos de cada estudiante según sus circunstancias, porque ahora no además adecuamos el currículum, el plan de estudios, los objetivos y contenidos de aprendizaje a cada estudiante. Y entonces pasamos a esa segunda etapa y empezamos a hacer eso, y ahora lo que queremos es consolidar esto como un centro docente privado reconocido por el Estado y esparcir este modelo educativo. Cuando usted dice modelo docente privado, eso es un colegio, o sea, como decir un colegio. Es un colegio, es totalmente un colegio, que el término legal en Costa Rica es centro docente privado. Para escuela, colegio, universidad es un centro docente privado. Nosotros no parecemos un colegio, ¿verdad? Porque el 90% de los colegios alrededor del mundo son el colegio tradicional, industrial, ¿verdad? Y entonces si uno va a TLP y ve que el aprendizaje se hace fuera del aula, y cuando sí se hace en las instalaciones del centro docente, es un centro docente que no parece arquitectónicamente, ¿verdad?, un colegio, y donde uno ve que los mecanismos son personalizados para cada estudiante y que a cada estudiante se le desarrolla un plan curricular, y que nosotros trabajamos más la parte de motivación y de coaching y todo eso, ¿verdad? Que la parte... ¿verdad? No tenemos tanto fetiche con la parte de evaluación de los resultados, aunque sí tenemos herramientas de evaluación de los aprendizajes, porque es importante medir científicamente, ¿verdad?, el impacto de lo que uno está haciendo, ¿verdad?, y los logros que está teniendo el estudiante a nivel de aprendizaje, ¿verdad? Pero nosotros, ahorita la preocupación es la personalización, cómo hacer esa personalización lo más posible para cada estudiante, ¿verdad? Y hacerlo viable financieramente y viable administrativamente. Y cómo motivar a los estudiantes para convertirlos en aprendices natos. Ok, en conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años, pues somos amigos hace tiempo. Mesas de tragos, más que todo. Mesas de tragos y muchos runs. Hemos hablado siempre, vos das una muy buena descripción de qué es lo que pasa, pero por ejemplo, si yo soy un estudiante de colegio que tengo algún interés especial, ¿cómo TLP hace para generar un currículum y un programa de estudio alrededor de eso? Digamos, sea deporte, sea música, sea arte, sea lo que sea. Lo que hemos hablado muchas veces es que la gente no siempre tiene los mismos intereses. Y uno de los retos más grandes para cualquier estudiante en un sistema institucionalizado que cumple con un programa del MEP y todo eso es que es realmente aburrido. En mi caso, por ejemplo, era sumamente aburrido. Bueno, yo creo y lo que yo hacía simplemente era lo mínimo que podía hacer para pasar, digamos, mis cursos. Simplemente no por vagabundería, sino porque realmente no me interesa ir a clases de estudios sociales o hacer un montón de cosas de ese tipo. Entonces, ¿cómo haces, digamos, un estudiante que no ha logrado, digamos, adaptarse a ese sistema rígido del MEP para darle una educación de calidad que abarque las materias que tiene que abarcar, pero que esté enfocada a los intereses de esa persona? La idea es que, o sea, cuando vos hablas de que abarque las materias que tengan que abarcar, la idea es que no haya materias específicas que tengan que abarcar. Okay. La idea es que todo sea verdaderamente 100% personalizado. Y ahí es donde yo puedo... Ahora, cuando me llegan los estudiantes del sistema educativo tradicional, que han estado ahí mucho tiempo, han perdido el interés. Claro. Y muchos ya ni siquiera tienen intereses, ¿verdad? Por lo menos no cuando uno les habla de intereses educativos, porque creen que la educación es algo que hay que hacer, punto, pero que jamás lo van a hacer por voluntad propia. Sí, que es una vara que los tatas les dijeron que tienen que hacer, y bueno, hay que ir al colegio tantas horas al día. Si el tata es abogado, tiene que ser abogado, tiene que ser médico, tiene que ser una profesión, digamos, tradicional que la sociedad está acostumbrada a. Así es, entonces tenés que empezar a desarrollarles intereses, ¿verdad? Y para desarrollar esos intereses tenés que buscar cualquier mini interés que ese estudiante pueda tener. Entonces hay que empezar a preguntarle qué ve en tele, qué lee, qué hace en su tiempo libre, ¿verdad? Entonces, si al estudiante lo que le gustan son las tiras cómicas, bueno, si empezamos a personalizar el currículum por ahí, metamos de un curso, ¿verdad?, historia de las tiras cómicas, o producción de tiras cómicas, o análisis literario de las tiras cómicas. Empezás por ahí, por cualquier mini interés que detectas, hasta que el estudiante dice, pucha, la verdad es que yo puedo buscar intereses míos y buscar cosas que claro, es como romper el hielo y esto se puede convertir en un programa de colegio, ¿verdad? Como la gente que se va a las universidades alrededor del mundo, sobre todo en países donde los menús de carreras universitarias son mucho más amplios, claro. Entonces se van de una vez a estudiar diseño de juguetes y cosas así. Una pregunta, y si ya partimos de la idea que estos muchachos ya tienen un rato de estar en este tipo de colegio tradicional, y que probablemente han pasado todos esos años en ese colegio tradicional,
viviendo bajo la filosofía de Peri, que yo me acuerdo un cuento que contabas de la Panamericana que le dijiste a Teacher Le Ramírez pregunté Rosa. a mi querida profesora Ruth Aguilar, que era la profesora de estudios sociales, le dije el primer día de quinto año: Ruth, quiero que usted me diga cuál es el mínimo esfuerzo que tengo que hacer para pasar su curso con 7. Y lo pasaste Y lo con pasé 7. como con 9, porque era fácil, pero lo que quiero decir es que el punto no es... te excediste. Me excedí, fui estuvo mal un eso. vagabundo excepcional. Exacto. Eso es lo Ok, que quiero entonces, decir. ¿cómo agarramos a Alberto en noveno, que está pensando, que le llegó a decir eso a Teacher Ruth, Miss Ruth, que era lo mínimo que él tenía que hacer para Mínimo. pasar? Y ya encontramos que le interesa, que le interesa la música. Le interesa la música. Entonces, y no ¿cómo solo le hacemos interesa. para cambiar ese chip de no es lo mínimo que usted tiene que hacer para pasar, sino de haga un montón de cosas porque es para aprender, que tiene un significado muy grande? No había ningún chip que cambiar en realidad, lo que había que cambiar era el sistema. ¿Por qué no había ningún chip que cambiar? Porque ya Alberto, desde que estaba en el colegio, le dedicaba horas de horas a ser el mejor baterista que pudiera ser y a saber lo más que pudiera saber sobre el heavy metal. Entonces no había ningún chip que cambiar, nada más había que quitar la clase de los ríos de Costa Rica y meterla de heavy metal. Eso era todo, Claro. Era muy fácil. Ok, y entonces tal vez cuéntenos un poco sobre la trayectoria de un alumno que entra a The Launchpad. O sea, tal vez no use nombres, ¿verdad? Pero tal Sería vez prudente. usemos un estudiante ejemplo, digamos, cómo era antes de entrada al Launchpad y tal vez por qué, si sabemos, si no sabemos, pues no, y qué ha cambiado en ese estudiante, qué han llegado a poder hacer estando en The Launchpad. Te puedo poner, vuelvo a lo mismo, este es un colegio que es totalmente personalizado y los estudiantes que llegan tienen necesidades y requerimientos diferentes y en función de esos requerimientos diferentes se les personaliza el programa y los resultados son diferentes. Entonces, te voy a poner varios ejemplos. Una estudiante que era una estudiante de 10 corrido en un colegio tradicional, en el St. Mary, para decirlo con todas las palabras, ¿verdad? Pero la muchacha era violinista y por el sistema del St. Mary, lo académico le quitaba muchísimo tiempo que ella debía estar dedicando por sus ambiciones como música, ¿verdad? Debía estar dedicando al violín para llegar a ser una violinista virtuosa, ¿verdad? Y entonces no podía llegar a ese nivel. Por una cosa de horarios. Por una cosa de horarios, del por tiempo una, que requería una carga hacerse. académica ridícula que ya no necesitaba llegar a la casa a hacer 6 horas de tareas ni necesitaba estar encerrada en el colegio 6 horas diarias haciendo un aprendizaje sumamente ineficiente. Entonces ella se pasa a TLP, se le adecua toda la carga académica y todo el formato para que ella tenga el tiempo para el violín, ¿verdad? Incluso si había que ir a darle, qué sé yo, tutorías a las oficinas de la Orquesta Sinfónica, ¿verdad? Y se iba a darle clases ahí, se adecuaban los horarios para esos. Y la carga académica se hacía en función de, o sea, qué es lo que esta muchacha tiene que hacer para aprender todo lo que ella quiere aprender de una forma cabal. Y eso implicaba al final muchas menos horas de las que estaba teniendo que gastar en eso en el colegio anterior. Claro, mucho más eficiente porque hay un enfoque a lo que realmente interesa. Entonces, de repente podía viajar, ir a hacer violin camp y violin clinic y tocar más violín y dar recitales y todo lo demás. Y entonces se convirtió en una mucho mejor violinista al punto que descubrieron su talento muy rápidamente y nos la robaron, decimos nosotros, ¿verdad? Y se la llevaron para un conservatorio, para un colegio que es Conservatorio de Música en Minnesota. Eso nunca lo hubieran descubierto si ella no se hubiera podido mover más en su música y si no hubiera mejorado todo lo que mejoró al encontrar un sistema escolar propicio, ¿verdad? Para lo que ella quería hacer. Entonces, Piki, esta muchacha claramente logró sus objetivos en cuanto a la música, el violín, era un tema no académico, por decirlo así. En cuanto en el ámbito académico, estos muchachos que están en The Launchpad, ¿qué mejorías o qué progreso se ha visto? ¿Están estudiando todavía en universidades? Sí, en el caso de este estudiante, ella ya era una estudiante de 10 corrido, ¿verdad? Y ella, y todavía nosotros no estábamos mucho en la nota, en el ride de personalizar el currículum. Todavía lo que estábamos personalizando mucho era nada más los sistemas, los procesos, los mecanismos, las actividades de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y la flexibilidad de horarios y todo eso. Ella pasó un montón de cursos muy similares a los que estaba llevando en el colegio tradicional anterior, los pasó todos igual con discorrido como probablemente los hubiera pasado en el colegio anterior, ¿verdad? Y lo que ella ganó fue
fue que tuvo la flexibilidad para hacer su música. Se graduó, ella, bueno, no se graduó porque ella se fue para un colegio en Minnesota, pero ella salió con certificaciones de notas de un colegio en Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro colegio madre, que se llama Clonlara School del estado de Michigan. Los estudiantes que sí se gradúan de nuestro programa reciben un doble diploma, reciben un diploma del colegio estadounidense de Clonlara School y además reciben un título del MEP porque ellos se gradúan, pasan de grado haciendo los exámenes de educación a distancia del MEP, que son exámenes que están abiertos para todos los mayores de 15 años, que hay desde primer grado en adelante. ¿Te referís, por ejemplo, hace como una especie de bachillerato a distancia? Es como un bachillerato a distancia. Lo que pasa es que lo hacen para todos los grados, ¿verdad? La gente cree que eso existe solo como para el último grado. Eso lo puedes hacer, digamos, desde primer grado en adelante mientras seas mayor de 15. Y así aprueban ellos los grados. Esos son contenidos muy fáciles, son exámenes para los que se les prepara muy rápido, de una forma muy fácil, y entonces ya después se libera todo el resto del tiempo para hacer el currículum personalizado, ¿verdad? Que es lo que queremos. Entonces, para aclararle tal vez a la gente que no ha entendido esa parte, digamos, obviamente el costo de una educación de este tipo pues es comparable con el costo, digamos, de un colegio de alto nivel, un colegio privado de alto nivel. No sé si viene el caso de hablar de eso ahorita, pero como una persona, un padre de familia que quiere hacer esta inversión, que le importa obviamente la educación de su hijo, va a hacer una inversión similar a ir a la Lincoln o al Blue Valley o lo que sea, para asegurarse de que el resultado final va a ser un título que por lo menos le va a permitir a esa persona, a ese estudiante, ir a una universidad acá o en Estados Unidos o donde sea. Esos estudiantes se gradúan con un diploma gringo, que el diploma en Estados Unidos es un souvenir. Ahí lo que importa es el transcript, es la certificación de notas y los cursos y las descripciones de los cursos, con un título de lujo, ¿verdad? Donde las universidades pueden ver un ser humano diferente, un ser humano integral, un ser humano con talentos especiales, con focos especiales, que los hace súper competitivos. Además es un colegio totalmente acreditado en Estados Unidos por miles de entes acreditadores que existe desde 1960 y pico. Entonces es un título y un transcript que les permite a ellos entrar a universidades buenísimas. La gente que se ha graduado de este colegio con estos transcripts en Estados Unidos han entrado desde el US Naval Academy, que es el equivalente de West Point para las fuerzas navales gringas, hasta MIT, hasta las universidades de Ivy League, que son las más viejas y las más prestigiosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que les da eso a nivel de acceso a universidades internacionales. A nivel de acceso a universidades ticas, ellos salen con un bachillerato, ¿verdad? Tico, ¿verdad? Que se obtuvo a distancia, pero eso lo reciben todas las universidades, entonces ellos pueden entrar a cualquier universidad en Costa Rica, y lo que yo sí les garantizo es que van a entrar muy bien preparados para la carrera a la que ellos quieran acceder, para que después no se tengan que salir porque no tenían las bases. Como hemos visto, todos los compañeros nuestros que salieron del cole entraron a medicina porque les gustaba la medicina o porque les gustaba ayudar a la gente, y tuvieron que salir porque no tenían las bases. No, yo lo preparo con excelentes bases para lo que ese estudiante quiera afrontar en el futuro, y además para que pase con resultados excelentes los exámenes de admisión de cualquier universidad aquí, sea el examen de la admisión de la UCR o de la UCIMED o de la EARTH, ¿verdad? Les va a ir súper bien en ese examen, porque yo voy a personalizarles el currículum para que les vaya excelentemente bien en ese examen y sean candidatos competitivos para acceder a esas SUS. Igual me habías comentado anteriormente que pues digamos, por el tipo de perfil de estudiante, muchos tienen acceso a estudiar afuera. Entonces me habías comentado que tenés toda una parte de college counseling que va desde ayudarlos a escoger cuál es el college o la universidad correcta a la que su pasión deben ir a cultivar, y también preparar desde hacer los essays hasta hacer los SATs, los TOEFLs, todos los exámenes que haya que hacer para llegar a ser aprobado en un esquema bueno, o sea, que tengan un currículum distinto, que realmente los separen del montón de gente que está aplicando en ese momento de todo el mundo a esas universidades. Así es, nosotros tenemos un departamento de psicología, orientación y counseling muy fuerte, ¿verdad? Porque lo que queremos es desarrollar en los estudiantes estos talentos, ayudarlos a resolver sus retos personales, que pueden ser dificultades de aprendizaje, dificultades, o sea, retos psicoemocionales o lo que sea. Y un subdepartamento de ese departamento de orientación es el de college counseling, donde los ayudamos con toda la parte vocacional, la búsqueda de universidades, el proceso de solicitud de admisiones, hacer la estrategia de solicitud de admisiones, buscar becas si las necesitan, ¿verdad? Y entonces, porque es muy importante, y nosotros le llamamos ese subdepartamento College Counseling and Counseling for Life, porque tampoco tenemos un fetiche, ojo a esto, con que todos los estudiantes tienen que ir a la universidad. Me tiene un poco estresado el tanto uso de la palabra fetiche.
Es que en una cosa de educación. no, es importante porque la gente tiene estos como teleles, ¿verdad? Paradigmas. ¿Verdad? Que son en realidad paradigmas obsoletos, pues son majaderías. Son majaderías, pero la gente, ¿verdad? Se emociona hablando de que hay que supermeter estos tipos específicos de exámenes, ¿verdad? O se super emocionan hablando de que a lo más que puede aspirar un estudiante es a ir a la universidad, y no necesariamente, el mundo cambió. Un estudiante puede no ir a la universidad, puede meterse a trabajar. Ahora hay incluso puede hacerse emprendedor desde una joven edad. hay fellowships como el Teal Fellowship que te pagan hasta $200,000 a lo largo de 2 años por no ir a la U, más bien si te aceptan recién salido del colegio, para que trabajes en un proyecto que puede ser lanzar una empresa, una iniciativa sin fines de lucro, etcétera. O sea, ya el mundo cambió y la gente puede querer meterse a trabajar o puede querer meterse en una escuela vocacional o técnica, ¿verdad? Entonces, y eso puede implicar para ellos, eso los puede llevar a éxito personal y económico mucho mayor que el de mucha gente que va a la universidad. A mí lo que me parece súper interesante desde que hace años empezamos a hablar de esto es que qué importante es en la vida tener una motivación donde uno sienta que cualquier cosa es posible. Así es. O sea, de las frustraciones más grandes que puede tener cualquier adolescente es eso, de pensar que su vida está ya delimitada y que solo puede ser así y que cualquier cosa que le interese, sea lo que sea, desde sembrar chayotes hasta tocar batería, hasta escribir, no va de la mano de lo que la sociedad espera de ellos. Nosotros tenemos estudiantes, desde estudiantes que ya eran ejemplares en el sistema educativo tradicional del que venían, hasta estudiantes que ya los habían echado de 5 colegios o que, ¿verdad? O que se habían quedado 3 veces de grado, estudiantes que habían terminado en academias militares porque ni los profesores ni los papás sabían qué hacer con ellos y los lograron echar de la academia militar porque ni siquiera ahí los pudieron domesticar, ¿verdad? Domar en ¿verdad? Según la mentalidad del sistema educativo tradicional, y llegaron a donde nosotros a encontrar que tenían un montón de pasiones y un montón de ganas de trabajar, ¿verdad? Y sí podían desarrollar pasiones por aprender y capacidades de aprendizaje, y hoy por hoy están sentados en universidades en los Estados Unidos y van a ser, no me cabe la menor duda que van a ser excelentes estudiantes universitarios como lo han sido todos los graduados de nuestro colegio madre en Estados Unidos, y que van a ser excelentes profesionales y miembros ejemplares de la comunidad. Y tal vez, perdón, hablemos un toque, me interesa, ¿qué es la educación ahora? Digamos, ¿cuál es tu visión de qué es educación hoy en el 2015 o ha venido siendo durante los últimos años? ¿Qué debería ser y qué no debería ser? ¿Y cómo es eso diferente a la educación de, por ejemplo, la educación de nuestros papás o inclusive la nuestra? Que yo creo que nosotros crecimos en un punto donde la educación o el mundo estaba como transicionando, ¿verdad? De un esquema un poco antiguo a un esquema nuevo. Entonces la educación, por lo menos yo siento que a mí la educación me quedó así como en un punto donde no era ni aquí ni allá, y yo me quedé así como, había todas estas demás posibilidades de lo que yo podía hacer con mi vida, y no solo ser ingeniero, doctor o abogado, pero todavía no había un sistema que abarcara eso. Entonces, ¿cuáles son como las diferencias? Hay una cosa muy importante, o sea, nosotros que leemos muchos blogs y que leemos mucho, y current events y current affairs y todo eso, estamos acostumbrados a oír mucho hablar de tendencias. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué es lo que viene? Nada viene per se. O sea, hablemos de qué es lo que estoy haciendo yo y hacia dónde quiero llevar yo la educación. ¿Cuál es mi visión de la educación? Las otras tendencias me tienen más o menos sin cuidado, ¿verdad? Excepto por las cosas que me parecen correctas y buenas y que quiero incorporar en mi misión, ¿verdad? Hay que romper varias cosas. O sea, hay que romper la idea o romper el paradigma de que todo el mundo tiene que aprender las mismas cosas y de que existe una tal cultura general y unos tales contenidos mínimos que todos deberían saber para que el mundo, ¿verdad?, no se desmadre. O sea, eso no es cierto. Ayer en una cena, en una carajada social, había unos señores a los que yo les estaba contando todo esto y estaban escandalizados porque decían, pero entonces la gente no va a salir con una cultura general. Y entonces yo me puse a preguntarles a todos, porque yo sí me acuerdo de todo lo que estudié en la escuela y en el colegio, porque todos tengo una memoria fotográfica. Entonces además los agarré feo, ¿verdad? En realidad es auditiva más que fotográfica, pero yo todo lo que oigo me acuerdo. Entonces yo les empecé a preguntar, si les pongo ya en Costa Rica un mapa con los ríos de Costa Rica sin nombre, ustedes pueden poner el nombre
de cada río, ¿verdad? ¿Dónde va? No. Si les puede, pregunto, Nada es si les imposible. O sea, solo un profesor de Y a mí estudios sociales puede. mi mamá me daba unos coscos porque yo no me acordaba de cuántos ríos son, 128, son miles. Exacto, ahí nadie iba a poder resolver ecuaciones, mucho menos ecuaciones de dos variables. Ahí nadie, y se los pregunté, les dije, ¿y me pueden decir qué fue la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron sus antecedentes y cómo terminó y cómo eso, o sea, cuáles fueron las repercusiones y cómo eso dio pie después a la Segunda Guerra Mundial y cuál fue el tratado que se firmó y la Liga de Naciones? Nadie sabía nada. Y el programa de ajuste estructural, nada. Y la fotosíntesis, nada. Nadie sabía nada. Eso es mentira. Mejor hubieran aprendido algo, ¿verdad? De verdad, aprendizaje significativo de algo que les... Pues nadie sabía nada de todo el temario de colegio. Por ejemplo, nadie había aprendido nada. La memorización no es aprender nada. Lo único que la gente ahí le había quedado de toda la escuela y colegio era que todos sabían leer y escribir y presumamos que sabían sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, esto es un tema del que yo he pensado mucho últimamente al tener el negocio propio y todo lo demás, digamos, pagar impuestos, constituir una empresa, Hacienda, la caja, esas no son cosas, tal vez interrumpí la respuesta a la pregunta anterior, pero esas no son cosas que son necesarias tal vez sí aprender en un sistema tradicional, como cómo funcionar en la sociedad costarricense. Sí y no. Porque lo que pasa es que no queremos volver a caer en lo mismo, donde una persona, ¿verdad? Donde el papa, donde el presidente, donde alguien que está ahí en el Olimpo decide qué es lo que deberían aprender todos. Si algún estudiante desarrolla un gusto por el emprendedurismo, por las empresas, por las finanzas, por las leyes, le damos cursos de todo eso. Si un estudiante no le interesa eso, pero digamos, ese no es el momento para enseñarse. No todos tenemos que pagar impuestos, sí o sí. Sí, lo que pasa es que, así como vos estás diciendo que es súper importante que todo el mundo aprenda a file their taxes, ¿verdad? Y leyes tributarias, ¿cuántas cosas más no hay, Juan, que pero todo el mundo debería aprender? En mi cabeza y en mi mundo ideal, usted debería salir del colegio sabiendo, digamos, para hacerlo corto y breve, debería salir sabiendo cómo pagar impuestos. Y lo demás es dominio. Claro, porque tu interés es el emprendedurismo y hacer negocios. No, porque todo el mundo tiene que pagar impuestos. Y todo el mundo tiene que saber comer bien, y todo el mundo tiene que saber las consecuencias del fumado, y todo el mundo tiene que saber... O sea, hay muchas cosas que es deseable que todo el mundo Entonces hay sepa. tantas cosas que es mejor nada más no. Esa es la mitad de la razón. La mitad es que hay tantas cosas, ¿verdad? Que es deseable que todo el mundo sepa, que mejor que cada quien escoja. Y lo segundo es que éticamente, ¿verdad? En filosofía política, según mi filosofía política, es incorrecto que nadie decida cuál es el común denominador que tiene que tener todo el mundo, porque volvés a caer en un absolutismo, volvés a caer en la dictadura del conocimiento. Ok, volvamos un toque a la pregunta tal vez anterior. ¿Por qué antes, digamos, en los años 50 o cuando se inventó, digamos, este método de educación tradicional, de que hay colegios que enseñan esto? En el siglo XIX. En el siglo XIX. ¿Por qué sí decidieron todo el mundo? Porque parece que todo el mundo globalmente decidió que esa era la mejor manera de educar personas. ¿Por qué? Porque... Y si en ese momento sí servía y es que ahora ya no sirve, o si más bien nunca sirvió. ¿A alguien le servía? La pregunta es a quién. No es si las cosas no sirven o no sirven. ¿Le sirven o no le sirven a alguien o a alguienes, verdad? O sea, ¿a quién le servía? Le servía al sistema de producción industrial, donde las fábricas necesitaban un montón de mano de obra, que todo el mundo supiera más o menos las mismas cosas, leer, escribir, restar y sumar, ¿verdad? Seguir instrucciones. Por eso, además, una de las cosas que se enseñan muchísimo o que se busca enseñar en el sistema tradicional es disciplina. Había que producir los operarios de las fábricas, había que producir los burócratas de las burocracias de los imperios en expansión, ¿verdad? El imperio británico por excelencia, para que pudieran trabajar desde la oficina de los ferrocarriles de Sudáfrica hasta en las minas de no sé qué en Canadá, y que fueran, o sea, que vos pudieras producir un montón de gente que fueran a hacer los engranajes, ¿verdad? De la gran maquinaria industrial y burocrática del imperio. Bueno, ¿qué crees que ahora ha cambiado en el mundo que hace ver ese sistema tan tradicional como algo del pasado, como algo totalmente anticuado y que no aplica a la realidad que vivimos ahorita? Pucha, varias cosas. Aparte de todo lo que se sabe ahora que no se sabía antes, que se ha descubierto a través de las ciencias médicas y de la psicología sobre cómo aprende mejor el ser humano. La importancia de la motivación, empecemos por ahí, ¿verdad?
que los aprendizajes no se logran a la fuerza, ¿verdad? Que todo aprendizaje significativo parte de la motivación y el interés. Pasión. Que eso no se sabía científicamente, ¿verdad? Ahora se conoce eso muy bien y cómo opera eso. Y así hay un montón de cosas que se han descubierto sobre cómo el ser humano aprende, y se sabe que esas cosas son total y completamente incompatibles, es más, que son opuestas al sistema educativo tradicional, ¿verdad? Pero digamos, no entremos en detalles técnicos sobre eso. Otra cosa muy importante que ha cambiado es que ahora el ser humano importa, y todo el mundo sabe que yo importo, y que yo importo como yo, no solo en cuanto a mi rol social y en cuanto a cómo le sirvo a la gran maquinaria social y a la burocracia y a la política económica del Estado y todo eso. Entonces, ¿verdad? Antes el ser humano estaba supeditado a los intereses de la colectividad, ¿verdad? Intereses de la colectividad los cuales definía, ¿verdad?, el gobernante, ¿verdad?, o las élites. O sea, el bien común no existe. ¿Por qué el bien común no existe? Porque ¿quién sabe cuál es el bien? ¿Quién sabe qué es lo que le conviene a la colectividad? Hay un mae o unos maes inventando qué es lo que le conviene a la colectividad y diciéndote a vos qué es lo que te conviene y qué es lo que tenés que hacer, porque entonces todos vamos a estar mejor. Eso alguien se lo inventó, ¿verdad? Ahora ya la gente no está dispuesta en algo tan importante como la educación, que es you are what you think, you are what you eat, you are what you learn, ¿verdad? O sea, esto es una parte muy importante de quién soy yo y de cuál va a ser mi personalidad. Ahora la gente no está dispuesta en educación aceptar que hay un supuesto sabio, que además es un tirano, ¿verdad? Llamémosle el Estado o lo que sea, que va a decir qué quiero aprender, ¿verdad? O sea, qué es lo que tengo que aprender y cómo lo tengo que aprender y cómo van a medir si lo aprendí y cuáles aprendizajes son acreditables y valiosos y cuáles no. Ok, entonces, a ver, entonces, yo lo que veo es que el mundo es diferente. Por un lado, el mundo es diferente, tenemos varias opciones de cómo ganarnos la vida, cómo desenvolvernos de aquí hasta que nos muramos dentro de la sociedad, ya sea en una carrera profesional o como artista, como deportista, como lo que sea. No solo eso, sino que podemos hacer varias cosas diferentes durante nuestro periodo de vida, y de hecho hay estudios que dicen que ahora la mayoría de la gente tiene entre 5 y 6 careers o profesiones o como paths, caminos de profesión durante su vida. O sea, muchísimo más que mi papá, que tuvo uno y va a tener uno por el resto de su vida. Eso por un lado, ¿verdad? El mundo es así ahora. Y la educación, ahora ya hay cosas como las que vos estás haciendo y cosas que otra gente está haciendo, que también permite variabilidad en lo que estamos aprendiendo y que yo pueda escoger y que yo pueda decidir. Esas cosas pasan una a razón de la otra, o viceversa, o son dos cosas separadas. El mundo cambió porque la educación cambió porque el mundo cambió, en esos sentidos que mencioné. Yo creo que el mundo no ha cambiado tanto en el sentido de que siempre ha habido gente que termina haciendo cosas muy diferentes de las que estudió, y hay gente que aprende más autodidácticamente que lo que aprendió en el sistema de educación formal. Siempre ha existido que uno aprende mucho, ¿verdad?, en la vida adulta por sus propias experiencias, o fuera, incluso en la vida juvenil y en la infancia, ¿verdad?, fuera del centro educativo por sus experiencias y buscando información por otros lados y resolviendo problemas, que es como se aprende. O sea, tengo un problema hoy, se me fregó, no sé, el sistema de los tubos de no sé qué cosa de la casa y tengo que ver cómo lo arreglo, y ahí aprendí, ¿verdad? Ese fue un learning moment a raíz de un problema que tuve que resolver. Eso siempre se ha dado, ¿verdad? Ahora lo que pasa es que la gente reconoce que esos aprendizajes son tan importantes y tienen el mismo rango, ¿verdad?, y no son menos valiosos que los aprendizajes del sistema formal. Es más, probablemente son más valiosos porque porque eso lo voy a aprender para toda la vida, ¿verdad? Y lo aprendí porque de verdad lo necesitaba para resolver un problema y no nada más para pasar un examen, ¿verdad? Y sí, yo creo que al final la gente se graduaba igual antes de la escuela y del colegio y de la universidad, y después era más lo que aprendían en el trabajo, ¿verdad?, y en la vida, que lo que habían aprendido en el sistema de educación formal. Entonces ahora la gente está reconociendo eso y entonces está diciendo, el sistema de educación formal tiene que cambiar para parecerse más a los aprendizajes de verdad, que son los que se consiguen en otros lados y a través de otras experiencias. Eso me lleva a una buena pregunta. Me has comentado varias veces que una gran parte del currículum de cada estudiante es como fieldwork, como trabajo de campo, cosa que es absolutamente casi inconcebible en una carrera, digamos, como derecho, como administración, de la forma tradicional. Digamos, cuando yo estudié administración, te doy un ejemplo, no me dejaban hacer un flujo de caja en Excel.
O sea, tenía que ir a hacer un examen con un cuaderno y una regla y una calculadora y hacer las celdas y sumar toda esa vara a mano. Sí. Y no tenía yo la oportunidad, ok, así no es como funciona. Cuando yo salga de esta universidad y vaya a trabajar en finanzas o lo que sea, en mi puta vida voy a tener que hacer esto. ¿Dónde están esas herramientas prácticas para saber que sí, incluso para saber si me gusta lo que estoy estudiando? Hay mucha gente que necesita aprender mediante inquiry-based learning, ¿verdad? O sea, aprendizaje basado en las preguntas, aprendizaje basado en los proyectos, aprendizaje basado en la resolución de problemas, que es todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Un aprendizaje que se asemeje más a laboratorios o a laboratorios, ¿verdad? Que es como un microcosmo de la vida real, o a hacerlo en la vida real, de verdad, ¿verdad? Vaya, haga esa huerta, ¿verdad? O sea, es que eso es lo que te digo, si vos quieres ser contador, esa es tu pasión, estudias administración, vaya que en la vida vas a hacer un flujo de caja con un cuaderno y una regla. No, si quieres llevar una clase de conta, lo mejor es que te pongan a trabajar en el departamento de contabilidad, parte del curso de la pulpería del barrio o de la panadería, o sea, trabajar en un departamento de contabilidad resolviendo problemas de contabilidad reales. Ahora, vuelvo a lo mismo, aquí no hay que caer en fetichismos. No necesariamente todo el aprendizaje tiene que ser práctico, o sea, por mecanismos prácticos, por proyectos en sitio, fieldwork. Eso no es cierto. El ser humano puede aprender de una forma teórica. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano tiene capacidad de aprender a través de storytelling y conocer el mundo a través de narraciones y de cuentos, de cosas que nunca ni ha visto. Y eso el ser humano lo puede hacer. Y para eso existen modelos, ¿verdad? El ser humano puede aprender a través de modelos, y los modelos son cuentos, son imágenes, son infográficas, ¿verdad? De cosas ¿verdad? Que lo que está viendo es una reproducción, y el ser humano tiene la capacidad de aprender usando esos recursos, esos materiales, ¿verdad? Que son modelos, y su propia imaginación. Yo creo que todos podemos entender bastante bien, no sé si te interesan los piratas, ¿verdad? Los piratas del Caribe, vuelvo a lo mismo, del siglo XIX, creo que vos podés entender eso bastante bien sin haber vivido en un barco pirata del siglo XIX, ¿verdad? El ser humano tiene esa capacidad. Entonces hay que mezclar las dos cosas, ¿verdad? Y sobre todo en función de tus estilos de aprendizaje particulares. Ok, entonces aquí un punto que me queda bien chiva es que sí hay una educación práctica para que yo pueda hacer cosas en mi vida, para que pueda trabajar, para que pueda crear, para que pueda hacer cosas, ¿verdad? Que tal vez me den de comer y todo lo demás. Y eso pueden ser que yo lo aprenda de maneras prácticas o de cualquier otro tipo, con modelos, storytelling, lo que sea. ¿Qué tan importante es inculcarle a la gente más joven que aprenda cosas solo porque le da la gana, porque le interesa aprender sobre fotosíntesis, que tal vez no va a usarlo nunca más en el resto de su vida? Pero, puta, qué chiva ver cómo crecen las plantas, cómo comen las plantas, cosas así que yo, bueno, en nuestra familia es muy común y todo el mundo dice que somos unos nerdos, y yo tengo un montón de información que tal vez nunca voy a usar en mi vida. Pero ha sido un proceso enjoyable, uno disfruta. Okay, entonces, ¿qué tan importante es que los papás mezclen eso, que los profes mezclen eso? Es súper importante, o sea, lo más importante es que la gente tenga sus propias motivaciones para aprender y que tenga intereses, ¿verdad? Sus propios intereses, y que obviamente es importante desarrollar en las personas la habilidad de la lectoescritura y otras habilidades que son las herramientas básicas para ir a lograr esos aprendizajes. Ajá, pero ¿verdad? Si no tienen nada que ver con brete, no tienen nada que ver con trabajo, no tienen nada que ver con mi futuro. ¿Quién dice? Es que las cosas no necesariamente no tienen que tener, o sea, si yo hoy aprendí a cocinar riquísimo, yo no sé si eso mañana va a ser mi trabajo. Ese es el todo punto, potencialmente se puede convertir en el trabajo, y además la capacidad de aprender no se pierde, más bien si uno hace las cosas correctamente vas incrementando tu capacidad de aprender, no solo porque entre más información tengas, más puntos puedes conectar después y puedes lograr otros aprendizajes, sino que puedes desarrollar nuevas habilidades de aprendizaje. Entonces lo que no aprendiste hoy lo puedes aprender mañana. Si hoy por hoy alguien no se ha aprendido los ríos de Costa Rica, pero mañana se los tiene que aprender a los 40 años, porque qué sé yo, por un proyecto que terminó trabajando con algo que tenía que ver con cartografía hídrica, ¿verdad? Puede en ese momento aprender los ríos de Costa Rica. Es más, ese es el momento en que se los puede aprender, y se los puede aprender bien, porque tiene una motivación, tiene un problema que resolver que tiene que ver con ríos, ¿verdad? Hay una razón en su vida para saberse cuáles son todos los ríos de Ahora, Costa Rica. Los niños, o sea, el ser humano, ¿verdad? Su capacidad de aprender y sus ganas de aprender y sus ganas de experimentar y de investigar y de conocer, eso es innato. O sea, este animal, el ser humano, que es un animal, es un espécimen biológico, ¿verdad? Ese es uno de sus rasgos distintivos que lo distingue de las otras especies. A los chiquitos no hay que inculcarles eso, lo que hay que hacer es no matárselos.
porque así vienen de fábrica. Ok, entonces tal vez desde tu punto de vista, ¿qué características tienen en común la mayoría de los padres a la hora de perseguir una educación para sus hijos o no perseguirla, o desentenderse, no sé cuál es el caso? ¿Y qué punto sería bueno que los papás, los padres de familia comenzaran a entender, no en cuanto a Launchpad en general, sino en cuanto a la vida, o sea, educación de vida? ¿Que tiene que haber algún cambio en mentalidad de los padres o no? Y si tiene que haber, ¿cuál sería ese cambio? Creo que los papás están usando mecanismos de educación de todo tipo, ¿verdad? De educación técnica, ¿verdad? Educación técnica, cómo sacar la basura, ¿verdad? Educación moral, lo que está bien y lo que está mal. Educación, orientación en general, ¿verdad? Enseñarle a los hijos a tomar decisiones de lo que les puede convenir o no convenir y cuáles son medir riesgos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Están cometiendo muchos errores en todo eso, ¿verdad? Porque están usando mecanismos que no funcionan y que ya se ha comprobado que no funcionan. Lo que pasa es que lo que están es repitiendo patrones, ¿verdad? De cómo los criaron a ellos y tal. Pero también ahora hay un montón de malos papás, o sea, de malos papás que no están comprometidos con la crianza y la educación de sus hijos. O sea, tienen los chiquitos ya yo no sé ni por qué, y esto yo lo veo todos los días. O sea, papás que tienen los chiquitos, pero no están dispuestos a sacar el tiempo, ¿verdad? Ni las energías, ¿verdad? Ni físicas, ni emocionales, ni nada, para dedicarse a la crianza de sus hijos, y eso hay que decirlo así. También hay papás que tienen ellos mismos sus propios, lo que a mí me parecen, rollos psicológicos problemáticos, ¿verdad? Donde están overly obsessed, demasiado obsesionados con cosas como la plata y el estatus y esas cosas. Entonces, uno de los drivers ahorita de las motivaciones para escoger los tipos de educación y los centros educativos, ¿verdad? Y los servicios educativos para sus hijos es todo lo que brilla, todo lo que resplandece, y cuáles son las oportunidades sociales de subir de estrato social o de mantenerse en cierto estrato social o conocer gente de cierto estrato social, o que tanto ese colegio, ¿verdad? Es prestigioso, y ya se ha convertido en algo malsano verdaderamente, porque no están pensando en cuál es el sistema adecuado para mi hijo, para desarrollarlo integralmente, para desarrollar sus inteligencias, sus habilidades cognitivas, para desarrollarle motivaciones, intereses. No están pensando en eso. O sea, es como quien va a comprar un bolso Louis Vuitton y al final lo que están comprando es un paquetazo, ¿verdad? Que no está haciendo nada por sus hijos. Entonces están tratando de comprar lo más, que es lo más glamoroso, y lo que están comprando es el producto de peor calidad. Y digamos, si yo soy un papá y tengo un carajillo de 13, 14 años y tal vez no le está yendo bien en el colegio, tal vez sí, pero yo nunca he explorado estos temas de educación, yo no estudié educación, no sé nada de educación, yo sé que yo fui educado de esta manera y me fue bien en la vida. ¿Cómo sé yo para tener este diálogo tal vez con mi esposa, esposo o con mi mismo hijo y saber que puede haber otra manera? ¿Cómo lo entiendo desde el punto de vista de un papá que tal vez nunca ha tenido que pensar en este tema? Si es un papá que de verdad le interesa la crianza de sus hijos y que de verdad está dispuesto a joderse, dirían nuestros papás, ¿verdad? Y bretear en la crianza de sus hijos y sacar el tiempo y sus energías mentales, lo único que tienen que hacer es abrir un navegador, ir a Google y empezar a buscar educación, historia de la educación, innovación en la educación, el futuro de la educación, sistemas educativos, mecanismos educativos, filosofía de la educación. Todo bien, pero si el carajillo nunca había tenido un problema, si va bien, por todas las métricas que conocemos, va bien, tiene buenas notas, practica sus actividades extracurriculares, no se porta mal, que está bien, entonces no hay que moverlo de donde está o... No, probablemente ese estudiante que está bien en un sistema que es totalmente estandarizado y estandarizante, genérico, como quien compra una sopa Campbell, ¿verdad? O sea, por eso es que Andy Warhol pintaba las latas de sopa Campbell, ¿verdad? Porque era ese fenómeno de todo producido en línea, ¿verdad? Para las masas. O sea, si ese estudiante le está yendo bien comiendo sopa Campbell, o sea, el equivalente educativo a comer sopa Campbell, imagínense si usted es estudiante, le hace una dieta de nutricionista, ¿verdad? O sea, adecuada a él y con mediciones, ¿verdad? De su propio metabolismo y cómo funciona su cuerpo y todo lo demás. Ok, épico, pero entonces, ¿quién tiene que comenzar la conversación?
si hay papás que no saben que tienen que estar buscando cosas, pero tal vez sí, alguien les dice, madre, métase a Google y busque esa vara, y se meten y lo buscan, van a hacer cambios increíbles en la vida de sus hijos y hasta en la de ellos, porque ellos se pueden dar cuenta que pueden comenzar a aprender cosas chivísimas y todo lo demás. ¿Cómo hacemos? O sea, como sociedad, vos como TLP, nosotros como Sorry Ahí Podcast, ¿cómo hacemos para llevar ese mensaje más? Vieras que lo que hay que hacer es una asociación, ¿verdad? O algún tipo de comunidad, ¿verdad? O de club o de red donde podamos hablar de estas cosas y entre todos podamos seguir aprendiendo, porque yo puedo aprender mucho más sobre temas de educación. Yo no soy, ¿verdad?, la última palabra en esto. Lo que pasa es que ha costado mucho porque la gente que está en educación no tradicional, la gente que está en Montessori o en Waldorf o en Reggio Emilia, ¿verdad?, al final terminan haciendo lo mismo. Creen que ya inventaron la solución y la pomada canaria y entonces no se quieren juntar con nadie más, ¿verdad?, porque ellos lo que andan es como evangelizando de que su sistema es el mejor y que no hay nada mejor, ¿verdad? Y sistemas que innovan poco, además, ¿verdad?, que no evolucionan porque son muy cerrados, ¿verdad? Ya se murió María Montessori y como dijo que era la vara, más o menos así es, y sí hacen un poco de innovación y tal, pero no mucho, ¿verdad? Porque igual ellos creen que hay una única forma de hacer esto bien, ¿verdad? Y que tal vez todavía no lo han terminado de pulir, pero que hay una única forma, y eso no es así. Entonces lo que tenemos que hacer es más como una comunidad, no de donde vayamos a evangelizar, ¿verdad?, o a indoctrinar, sino a buscar, a investigar, a aprender todos juntos. Se pueden acercar a The Launchpad. Ustedes tal vez después cuando publiquen esto puedan publicar los links y todo lo demás. Se pueden acercar a The Launchpad y ahí podemos empezar esta conversación con cualquier familia, cualquier estudiante, cualquier papá, cualquier ser humano que tenga interés en esto, ¿verdad? Y ojalá nos movamos rápido hacia la creación de una comunidad de gente que tenga curiosidad y quiera aprender más sobre estos temas. Buenísimo, entonces yo creo que podríamos ir cerrando el tema ahí, el tema de la educación, que yo creo que podríamos sentarnos aquí a hablar cientos de varias horas preguntas para la parte 2. Tenemos una parte 2. Sí, después hacemos una parte 2 y volvemos a traer a Piki, Joaquín, y le seguimos haciendo preguntas. Entonces hágase un plug para su negocio, a dónde lo pueden buscar, qué hacen, si alguien está interesado en hablar más de esto, cómo lo buscan. Estamos en Santa Ana Centro. Ahí es nuestro, ¿verdad? Ahí son las instalaciones físicas del centro docente. Ese es el centro de tutorías y los headquarters, el centro de operaciones. TheLaunchpadTLP.cr, ya publicarán ustedes el link. 2282-1557, 2282-1557, el número de teléfono. Acérquense ya. Y hablemos. O sea, vengan todos, pidan reuniones, les enseñamos lo que es nuestro sistema, la filosofía subyacente y hablemos de temas de educación y de temas de desarrollo humano. Ok, algo chiva. Si usted es un maecillo de cole o de U que está oyendo esto ahorita y quiere llevar su educación al próximo nivel, ¿cómo puede uno comenzar a hablar de este tema con los papás? ¿Qué le dice? Es que esta hora no me está funcionando, o qué. Buena pregunta. Conozca a sus papás primero para ver por dónde entrarles, ¿verdad? Yo creo que ese es un buen consejo. Dígales que encontró algo que le parece que puede ser mejor y que lo puede hacer a usted un mejor ser humano y que lo puede ayudar a usted a sacarse lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Y a explotar todos sus talentos. Yo creo que ningún buen papá que oye que el estudiante tal vez, en verdad, que su hijo tal vez encontró algo que lo va a ayudar a ser mejor y más feliz y más exitoso, se va a negar a conocer eso. Y entonces una vez que el papá le haya dicho eso a su papá, se acercan todos y vienen y conversamos. Ok, buenísimo. Cerrémoslo aquí. Entonces, este fue Joaquín Antonio Muñoz, alias Piki, Picardo, Picorro, con todas sus visiones de educación tan chivas. En serio, es un tema súper tuanis de hablar. The Launchpad, búsquenlo en Facebook y en la web. Ahí vamos a poner los links abajo, probablemente en este video. El señor Alberto Terán, zorro número 1 de Silver Fox. El señor Juan Muñoz. Muchos éxitos en este proyecto. Esto es educación, es generación de contenidos, es difusión, es conversar, es preguntar, es investigar. Esto es educación. Entonces ¿podemos cobrar matrícula? Eso dependerá del modelo de negocios. Tenemos beca en TLP, Juan y yo. Podemos ir a aprender idiomas. No, de verdad, muchos rusos.
Les podemos dar clases de ruso, toda la medida, polaco, y a contar cuentos chino chinos. mandarín, a contar cuentos chinos, todo eso. Buenísimo. Bueno. Sorry Podcast. Nos vemos la próxima.